informativa. A donde llega la radio, no puede llegar nadie. Radio. Radio. Caput. Para mí la radio es lo que no va a morir nunca. Esas cosas. Centro Vivir Sin Violencia. Asistencia a mujeres y personas LGBTI+. Si vos o alguien que conocés está atravesando una situación de violencia por motivos de género, llámanos 11 31 77 0386 o 46 29 62 72. Estamos con vos. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. 8813. Porchetto nos anticipa el tema de la Reina Madre que le cantaba él al revés, alrededor de la conquista de Malvinas. Hoy es un día de alegría, porque hoy recuperamos las islas, después de tantos años, tanta basura discursiva sobre los derechos del invasor, etcétera. Hoy, 2 de abril, recuperamos las Malvinas y es un día de festejo. Lo demás vendrá después. Entrañables. Y hoy con 2 queridos amigos, compañeros, patriotas, Pancho Pestana y Gabriel Fernández, un académico de la Universidad Nacional de Lanús. Pancho Pestana, un gran profesor, un gran intelectual, un gran pensador e investigador e estudioso de todo lo que es el campo nacional y popular, no solo de Argentina, sino de Latinoamérica. Y Gabriel Fernández, también profesor, también un hombre de estudio y también un hombre del periodismo, un gran periodista que fue gerente general de TELAM, del área periodística. Hola, Pancho.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Martín? ¿Cómo te va, Gabriel? ¿Cómo andás? Los saludo a los dos, aprovecho. Buen día, buenas tardes, Gabriel. ¿Ah? Gabriel Fernández, ¿estás? Sí, ahí estás. Está tratando de escuchar, ¿no, Gabriel? Hola, ¿cómo les va? Ahí estás. Ahí nos podemos ver en pantalla y todo. ¿Cómo Eh, están? Muy bien. Yo digo celebrando el 2 de abril porque es el día de la recuperación de Malvinas, ¿no? Claro. Eh, Ahora, lo que estaba pensando es cómo las cosas importantes que se hacen en defensa de la patria y demás dependen no siempre de un proceso organizado, sino de goles de otro partido, ¿no? Como fue el caso de Néstor y toda la reaparición del peronismo en la práctica, de los derechos de la gente, de las formas de reconocimiento de los derechos humanos, de la defensa de aquellos que habían sido perseguidos, asesinados, torturados. Y después Malvinas surge de un general que para Abelardo Ramos iba a quedar en la historia como un gran patriota, que no es el hombre que está más relacionado con las torturas y las muertes de compañeros, pero que al mismo tiempo es el que enfrenta, yo no sé si porque había alguna cosa convenida con el imperio, para que después se hicieran fuertes, nos vencieran y se quedaran con mayores derechos en la práctica para hacer y deshacer en el sur del Atlántico, o porque necesitaban algún golpe de efecto, lo que fuera, que termina en la conquista de las islas, ¿no? Sí, yo tenía un amigo periodista, un querido compañero que no era peronista, pero era muy buen periodista, Luis Bilbao, que me decía, ¿sabe qué pasa? Las- Todos las contamos después, pero ¿quién las anticipa? Y efectivamente, como venís diciendo, Martín, que nadie podía imaginar que se iba a generar bajo ese gobierno una gesta como la de Malvinas, punto uno, ¿no? Y efectivamente, si recordamos el clima aplastado del 2000 y del primer tramo del 2001, no sé si hubiéramos previsto que miles y miles de personas salieran a las calles para acabar con el liberalismo. Me parece que son dos episodios que demuestran que aunque hay que trabajar sobre programas, sobre proyectos, la historia es imprevisible y eso es lo que, en cierto modo, nos atrapa de participar en la misma, ¿no? Sí, también nos asombra y también nos estimula, porque... Yo le agregaría que, mm, no, que yo Decí, Pacho. le agregaría una cuestión más vinculada a la recuperación transitoria de nuestras islas. A veces un hecho histórico se transforma en un acontecimiento histórico, que no es lo mismo. Un hecho histórico se caracteriza por su labilidad en el tiempo, se agota muchas veces en sí mismo. Un acontecimiento histórico adquiere una trascendencia hacia el futuro que obviamente tiene raíces en el pasado, ¿no? Y la causa Malvinas tenía raíces profundas en el pasado, desde aquella carta denuncia de José Hernández a la Serre, hasta digamos, los banderines y los cuadritos en las escuelas primarias que contaban nuestros abuelos, que decían las Malvinas son argentinas. Es decir, que hay un hecho histórico que más allá de si fue una indicación del imperio, si fue acordado por Anaya y el imperio, si fue un manotazo de ahogado, más allá de esas circunstancias, se transformó en un acontecimiento este, que, que hoy, por ejemplo,
demuestra que la causa Malvinas es la causa más homenajeada en todo el país en términos de nombres de calles, Plaza, sí. ahí está haciendo un trabajo muy interesante el Observatorio Malvinas, en términos de monumentos, de recordatorios, de calles, de tatuajes, es decir, la causa Malvinas está en el alma, anudada en el alma del pueblo y bueno, por eso vale la pena recordarla con alegría, como decís vos. Tal vez valga la pena sumarle, y me parece bien interesante que lo que dice Pancho venga de la historia, hasta este raro presente que estamos viviendo. Prácticamente no hay hinchada cancha sin la bandera de Malvinas, ¿no? En muchas de las canchas de los clubes más populares se canta "El que no salta es un inglés". Tal cual. Hay tatuajes de Malvinas en pibes que ostensiblemente no lo vivieron. Y hay además en cada colectivo y en muchos taxis de la República Argentina la imagen "Las Malvinas son Argentinas". Digo, hay que tomarlo en cuenta en este momento. Los delegados jóvenes de las fábricas, los delegados de base del movimiento obrero argentino, todos tienen las camperas con el signo de Malvinas, con el escudo y con el mapa del sur. Creo que eso también es un dato relevante. Y tal vez en esta celebración vamos a coincidir en reivindicar a algunos hombres, muchos, ¿no?, que valoraron con energía el Atlántico Sur, la Antártida, la Cuenca del Plata y la unidad latinoamericana. Hoy me gustaría recordar a Alberto Metol Ferré, por ejemplo, que es uno de los que vio claramente la dimensión bioceánica, el agrupamiento regional y el potencial que eso tenía. La Argentina no puede resignar el Atlántico Sur, no puede resignar Malvinas, no puede resignar el paso bioceánico y no puede resignar la Antártida. Y eso me parece que tiene que ser parte del análisis del potencial que tiene nuestro país. Sí, Pancho. No, que yo concuerdo que no solamente con la figura de Metol Ferré, sino la misma de Abelardo Ramos, son hombres que, si bien estaban siendo perseguidos en tiempos de la dictadura y censurados, obviamente, supieron entender que la recuperación transitoria de las islas implicaba algo más. Y se jugaron. Y inclusive después, ya concluida la guerra, o la batalla, mejor dicho, eh, eh, fueron deglutidos gran parte de estos autores por un proceso que se llamó desmalvinización. Es decir, una recomendación al sector político de tratar de, bueno, cerrar un capítulo con Malvinas, de deshistorizar Malvinas, de victimizar a los combatientes para tratar de que los militares no recuperaran, digamos, la gesta como bandera. Y estos autores quedaron muchas veces atrapados dentro de esa estrategia desmalvinizadora. Por eso yo coincido con la recordación también de los hombres y mujeres del pensamiento que supieron separar claramente lo que era la dictadura cívico-militar de una causa justa, que era la recuperación de nuestras islas. Ahora, me gustaría atar nuevamente
el tema al Mundial de Fútbol, porque hubo muchos pueblos en el mundo que celebraron el Campeonato Mundial como propio, y en particular, incluso no solamente este Mundial, sino el Mundial que gana Diego con los famosos 2 goles a Inglaterra, que generaron en lugares tan raros para este fenómeno como son la India, Bangladesh, Pakistán, etcétera, China, qué sé yo, una especie de venganza entregada en manos de Diego contra los ingleses, pero también reconociendo que el pueblo argentino había sido capaz de enfrentar al imperio, y había ido a guerrear de igual a igual, y había bajado aviones y barcos y tomado posesión de las islas. Quiero decir, ha habido una especie de valorización del mundo afín a estar en contra de los ingleses por alguna razón propia de cada pueblo, reconociendo, más allá de lo que nosotros nos damos cuenta o tomamos nota, el valor del pueblo argentino de enfrentarse a semejante aparato bélico como es el inglés y de la OTAN, y siendo capaces de haber puesto la pica en Flandes, ¿no? Tal cual, sí, yo te digo, el orgullo que uno siente por lo que ocurrió. En aquel entonces, en el 82, hicimos un acto con José María Rosa en La Plata, con el Pepe, y la revista Línea decía nunca más, guerra al imperialismo, es decir, atenti, es decir, lo apoyamos, y tantos lo apoyaron, el movimiento hacia la recuperación de Malvinas, sin dejar de criticar la política económica de la dictadura. Ahora, de lo que vos decías, Martín, es exactamente así, porque salvo las invasiones directas sobre determinados pueblos, las guerras que en muchas naciones se recuerdan son fronterizas, son contra pueblos muy cercanos, podríamos decir, vos lo mencionaste, India y Pakistán. Y hay tantas en América Latina también cruzadas. Bueno, Argentina no invadió Uruguay. Argentina entró en guerra y se peleó con los ingleses. Y eso es un orgullo nacional. Es decir, hicimos la más difícil. Y eso creo que vale la pena señalarlo. Porque para un país del volumen de la Argentina, haber operado junto con Brasil en contra de Paraguay es una vergüenza. La Triple Alianza es una de las grandes vergüenzas de nuestra historia. Bueno, haber peleado contra los ingleses es una de las grandes alegrías y orgullo de nuestra historia, sin dejar de lado el costo humano, sin dejar de lado las dificultades que toda guerra implica, pero la Argentina se le animó al patrón, se le animó al jefe. Y coincido, y vos fíjate que la deshistorización. La Argentina nació como Estado a partir de la lucha por la independencia, contra los godos, y bueno, obtiene un hito importante el 9 de julio de 1816. Pero los ingleses nunca abandonaron sus pretensiones sobre la región. Acá hay que recordar que hubo 2 invasiones inglesas antes del periodo independentista, la usurpación de Malvinas, más de 7 intervenciones británicas en la región. Gran Bretaña necesitaba establecer una alianza con los sectores de poder en la Argentina para garantizar la provisión de materias primas para su revolución industrial. Y eso lo logró a partir de Caseros. Es decir, a partir de Caseros se produce una alianza importante entre los sectores triunfadores de las guerras civiles y Gran Bretaña,
Y entonces Gran Bretaña empieza a operar como una especie de imperialismo sutil, como le suelen llamar, a través de constituir lo que Abelardo Ramos decía una semicolonia. Y esa idea de semicolonia estaba muy presente en el pueblo. Y es un poco lo que se expresa en las canchas, ¿no? La idea del patria sí, colonia no, ¿no? Como Tal decía cual. Gabriel. También yo veo que Inglaterra forma una oligarquía en Argentina a la manera de los nobles en Inglaterra o en el Commonwealth, que finalmente se consolida y particularmente casando a sus hijas los estancieros y los grandes negociadores con los oficiales ingleses que quedaban después de las invasiones, ¿no?, inglesas, que hubo varios que hicieron esa tranza, digamos, y que beneficiaba a los comerciantes o a los estancieros porque les establecía un contacto directo con Inglaterra, ¿no? Sí, eso se relanzó y se redimensionó, ¿no? En las décadas recientes, con la irrupción de lo que podríamos llamar el empresariado descendiente de italianos, que fue encontrando un lugar y, en cierto modo, desplazó al patriciado, porque la Argentina nunca tuvo un empresariado nacional genuino. Me recuerdo Roca, Macri, creo que son ejemplos claros de eso. Sectores que hicieron gran fortuna en la Argentina y terminaron operando en contra de la Argentina, como si hubieran tomado aquel espíritu sin la misma distinción, pero con intereses también leoninos para con nuestro país, y con una tendencia en ambos casos a depositar los beneficios en el exterior, ¿no? En algún momento, por supuesto, fue Gran Bretaña, eventualmente Francia, eventualmente Estados Unidos, el destino. Hoy son los paraísos fiscales, muchos de los cuales funcionan adentro de Estados Unidos. La fuga de las ganancias logradas internamente. Me parece que ese es un dato relevante que habla de una historia que ha impedido formar un empresariado, ni siquiera digo patriótico, razonable, ¿no? Lo que estamos viviendo es realmente inconcebible. Es decir, aquí hay un poder económico que está sosteniendo una gestión que aniquila el mercado interno de manera expresa y directa. Me parece que tiene algo que ver la unificación de aquellos dos movimientos. Sí, yo estoy de acuerdo. En la Argentina no se formó una aristocracia aferrada al, a la región, aunque con los intereses propios de una aristocracia. Se constituyó una oligarquía. Y algo que caracteriza a la oligarquía es la falta de aferrarse al terruño. Digamos, para la oligarquía, digamos, no existía la cuestión de la territorialidad. De hecho, en los proyectos abandonan toda la cuestión marítima, una oligarquía terrateniente, de base terrateniente, ¿no? Ujú. Se despreocupan por el litoral marítimo, se despreocupan por otros recursos que la Argentina tenía. Y eso de alguna manera generó un empresariado también, a imagen y semejante de esa mentalidad oligárquica, y que como decía recién Gabriel, una vez que producen su proceso de acumulación, lo sacan afuera inmediatamente y no lo reinvierten en la reproducción de elementos que permitan mejorar las condiciones del país. Ahora, Eso fue así, en la primer 50 años del siglo anterior, y es así hoy. Y esto es grave porque se está abriendo un nuevo mundo. Es decir, aquí hay una nueva polaridad
reflejada en los BRICS, reflejada en la Unión Económica Eurasiática, reflejada en la Organización de Cooperación de Shanghái y reflejada en CELAC, reflejada en la existencia de gobiernos como Brasil, Bolivia, Nicaragua, Venezuela, Cuba, Colombia, México, el que está a contramano en la Argentina. Es decir, en este momento la Argentina tendría enorme presencia multipolar y gran capacidad de absorción de inversiones, sobre todo para la base infraestructural, y lo está negando a pesar de estar en condiciones de receptar todos esos beneficios y de ser uno de los países que abrió las compuertas para el futuro. Fijémonos que lo que se está aplicando hoy en tantas naciones multipolares es un aprendizaje. No vamos a fanfarronear como argentinos, no tenemos tanto tampoco, pero es comunidad organizada y tercera posición. Todos los cambios que ha habido en Rusia en modo organizativo, los cambios que ha habido en Irán en modo organizativo, es decir, se ha dejado de lado cierta verticalidad para entrar en la comunidad organizada como modo organizativo colectivo, social, y esa es la idea de Argentina. Ahora que se está aplicando la idea de Argentina en buena parte del planeta, los desertores somos nosotros. Bueno, no es casual que nos aprieten ahora en el marco de un programa general, digamos, ¿no? De Estados Unidos y de Inglaterra. Bueno, ahí está los Rothschild, que de alguna forma representan los intereses británicos y aún más, que incluso tienen parte de acciones de YPF a través de BlackRock, ¿no? Y de Vanguard, quiere decir, ellos siguen con su proceso de dominación, colonización, asegurar con el dinero, su ganancia, para lo cual necesitan gobiernos débiles, políticos lábiles, y que tienen sus planes, qué sé yo. Yo creo que está claro que por un lado Rockefeller de Estados Unidos, por otro lado Rothschild desde el Imperio Británico, y con las operaciones de las financieras van sumando ejércitos de dinero, no de tropa, pero van colonizando. Los tipos no han parado nunca, ¿no? No hay nación, Martín, que pueda crecer, que haya crecido debilitando su Estado. No hay nación que pueda crecer debilitando su Estado. La Argentina es una de las pocas naciones del mundo que está, mientras todos están fortaleciéndose, está decayendo por voluntad propia de la jefatura de Estado. Sí, bueno, pero no es la voluntad del pueblo argentino, es un capítulo particular que, digamos, ensayan los grandes poderes a ver si pueden quebrar una lógica de defensa de los intereses nacionales. Y bueno, ellos ponen en práctica un montón de operaciones psicológicas con las masas, económicas, generando problemas para el país, y después operan a través de las redes y de los algoritmos y demás para generar con un personaje que se preste una ilógica organizada, digamos. Me parece que no hay que computarlo eso como una tendencia, sino como un gol de otro partido, ¿no? Me parece que las cosas que tienen un desarrollo histórico, el caso Malvinas, tiene que ver con la política que se dio Perón en su momento, que es enseñar Malvinas en el jardín de infantes, casi del primario, del secundario, todo eso que decías vos que se recogía de la escuela primaria, la formación de la conciencia nacional, ¿no? Y la defensa de los intereses de la patria es una causa popular en Argentina porque alguien la ha promovido. Por ejemplo, nosotros tenemos la Pampa Azul, ¿no? Que es un logro extraordinario del gobierno de Néstor, que han colaborado Mario Cafiero, ha colaborado varias personalidades, Filmus, etcétera, que las Naciones Unidas reconozcan un porcentaje enorme de la plataforma marítima y el fondo del mar para el dominio de Argentina en distintas escalas de dominio, que
que ha aumentado el doble y un poco más la superficie del país y la riqueza del país, y que no es una causa popular, prácticamente nadie sabe. La gente empieza a ver algunos mapas con una panza, pero no saben bien de qué corno es. Eso tiene una historicidad muy interesante, porque más allá de algunas acciones estertorias previas al surgimiento del primer peronismo, el primer peronismo impulsa lo que llama la conciencia bicontinental. Perón lo va a definir como el asunto magno, o el magno asunto. Hay varios documentos de la época donde Perón, digamos, pensaba primero una extensión de las relaciones, digamos, con los países limítrofes que constituyen el ABC, ¿no? Uh-huh. El ABC, y después el asunto magno, que era la colonización del sector antártico argentino, Uh-huh. a través de el envío de familias, bueno, de construcción de viviendas, y hay todo un plan de construcción de viviendas, de alimentación. Se crea una raza canina específica para Antártida. Y ese plan, que tiene como un mentor que se llama Pujato, de alguna manera va a contemplar la necesidad de que todas las reproducciones de todos los mapas de la Argentina, los que se expongan en las oficinas públicas o en las escuelas, deberían representar exactamente los límites que la Argentina consideraba propios, inclusive la extensión hacia Malvinas. Y Antártida. Eso recién se pudo hacer, se pudo concretar, aunque no se pudo poner en marcha todavía, con la ley 26651 que se dicta en 2010. Vos fijate lo que cuesta las fuerzas que operan en la Argentina para evitar, digamos, la apropiación de nuestros recursos legítimos en el mar, en el Atlántico Sur. Por eso Pampa Azul es tan importante, pero lo que es más importante es que los argentinos concretemos en acciones concretas esa ocupación, esa custodia del litoral marítimo argentino. Ahora veamos cómo operan sobre los medios y sobre la gente para impedir esa conciencia. Yo leía en un libro, ahora no me acuerdo del autor, un libro bastante grosso, que contaba las operaciones de la CIA en Europa en el marco de la Guerra Fría, ¿no? Y me llamó la atención que en todos los países que actuaba la CIA generaba un núcleo de intelectuales a los que le daba amplia jerarquía en los medios de élite, y después los ponía al frente de lo que sería, digamos, el pensamiento organizado de los Estados Unidos para cada uno de esos países de Europa, ¿no? Entre ellos, trabajando para la CIA, Orson Welles, que estaba en contra del autoritarismo, pero del autoritarismo del Estado, no del autoritarismo de las corporaciones. Está a favor de la libertad contra el Estado, pero no la libertad contra las corporaciones. Ahora, de pronto yo veo cómo se arma eso en la Argentina. Digamos, si no hubiera leído ese libro no me hubiera dado cuenta.
Pero de golpe aparece una serie de intelectuales, algunos de origen peronista como Beatriz Arlo, otros no, como Santiago Kovatlov, como Juan José Sebrelli. Aparece ahí Jorge Lanata mezclado, un ex izquierdista que se convierte en un paradigma de la derecha, como si hubiera sido un topo guardado, igual que Patricia Bullrich, para algún día aparecer a favor de ellos, y declaran públicamente en una reunión que se fue muy publicitada, que ellos querían que el pueblo supiera que para ellos las Malvinas eran inglesas. Lo cual es un despropósito impensable antes de que esos tipos tuvieran esa posición. Pero han sido formados para eso, digamos. Les han dado el prestigio de la nación, la prensa y qué sé yo, los círculos literarios y demás, para después decir semejante burrada, ¿no? Por eso te decía, Martín, es como vos decís, el impulso que el peronismo le da a esta causa y a esta comprensión de la historia y de la geografía, ¿no? De la geopolítica. Pero tenemos que admitir que tenemos un problema, porque ese planteo, que no es otra cosa que el mal que aqueja a la Argentina, la extensión, es decir, creer vivir en un paisito cuando vivimos en un gran país, en una gran nación, es un impacto fuerte que se ha dado sobre esos intelectuales, pero también sobre zonas de nuestro pueblo. Yo no pensé que alguna vez se iba a votar en favor de alguien que decía admirar a Margaret Thatcher. Realmente me complica el panorama. Entonces yo tengo que admitir que tengo un problema. Estas premisas que estamos charlando acá, hay zonas de nuestra gente que las ha descartado o las tiene barridas bajo la alfombra, en lugar de ponerlas en primer plano. No es la totalidad, estoy de acuerdo, creo que somos mayoría, a pesar de todo, y que las divisiones internas nos han damnificado, pero hay una falta de patriotismo y hay una falta de conocimiento histórico de nuestro decurso y hay una falta de orgullo por el país que tenemos que a mí me preocupa mucho. Por eso a mí me parece que hay que redoblar el trabajo desde estos espacios. Y ahí hay algo que me parece importante. En los medios de comunicación, en los periodos nacional populares, no hubo respaldo para los medios nacional populares y para insertar comunicadores peronistas en los espacios de comunicación. No es que no hubo ninguno, pero muy poca prédica a través de los medios, del Estado y del respaldo a los medios nacional populares sobre estos asuntos. En cierto modo, entre esa acción y las redes sociales, nos ganaron una batalla. No nos ganaron la guerra, no nos van a hacer retroceder, pero nos han perjudicado en una zona de la conciencia de nuestro pueblo. Por lo menos esa es la visión que tengo, ¿no? Bueno, ellos hacen un gran trabajo de meloneo. Digamos, han logrado que cuando uno piensa y se expresa en peronista, hace política. Cuando ellos se expresan en antiperonismo, no hacen política. Establecen que supuestamente la presidenta de la nación es una chorra. Le inventan causas que todo el mundo del mundo jurídico se caga de risa, de la barbaridad que pretenden. Como no les alcanza, la mandan matar. Salta a todas luces quién financió, cómo se organizó la rosca, igual que lo hace la CIA, digamos, igual que Lee Oswald cuando lo mata a Kennedy, el otro que mató al hermano, el otro que mató a Martin Luther King, son formas, hasta el que mató a John Lennon tiene una modalidad muy parecida a la de este muchacho que le pegó el tiro y no salió la bala contra Cristina. O sea, son operaciones que están a la vista y que los medios inmediatamente tapan, o estas declaraciones del boludo que dice que cuando le peguen un tiro yo voy a estar rumbo a la playa,
le limpian los celulares, en lo de Patricia Bullrich, y eso sigue pasando como si fuera no una trama delictiva, sino una cuestión menor, digamos. Es decir, ponen todo lo que significa estar en contra de los proyectos populares en un globo, digamos, de los negros de mierda son una cosa y la gente como ellos son la verdad absoluta. Llegamos a la lógica de decir, ese es un buen candidato, no parece peronista, como si nosotros tuviéramos que pintarnos de blanco todo el tiempo para ser aceptados por una supuesta sociedad que distribuye categorías sociales. Me parece que ellos han hecho un muy buen trabajo en ese sentido, sobre todo porque se dedican a eso. Nosotros no nos dedicamos a eso porque nos parece una pelotudez, pero los tipos se dedican a eso y logran objetivos, más allá de que después toman el poder, hacen carpetazos, se meten a investigar a todos los tipos propios incluso para tenerlos amenazados y lograr pasar de la delincuencia por la Corte Suprema de la Nación sin que ninguna de la delincuencia que hacen pase por ninguna pena, como si fueran seres intocables. Es una manipulación del imperio, de las empresas y de los servicios internos que permanentemente trabajan en contra nuestra, digamos. Y no tenemos un aparato que haga lo mismo a favor nuestro como sí tenía Perón, ¿no? Claro. Hay una enseñanza que nos deja un gran autor para nosotros, don Arturo Jauretche, Claro. que es lo que se llama la recurrencia a los mecanismos autodenigratorios. Es decir, ¿qué es autodenigrarse? Significa, digamos, considerarse, mellarse la autoestima, ¿no? Él lo decía que él lo describía a través de lo que se conoció como el Manual de Sonceras Argentinas, donde creo que mencionó un Gabriel, que el problema de la Argentina es la extensión, este país de mierda, es decir, varias sonceras, pero esas sonceras son autodenigratorias, es decir, apuntan a formar una falsa conciencia de que uno vive en un país inviable, ¿no? Donde la gente es incapaz de desarrollarse por sí misma, que requiere indefectiblemente el apoyo exterior, el saber exterior, el intelecto exterior, y esos mecanismos autodenigratorios están muy, yo te diría, incorporados en las distintas generaciones, no solamente en las nuevas, pero en las nuevas ha adquirido un elemento importante, que es decir o convencer o llegar a convencer que una doctrina del 1700 y pico, que es la doctrina del liberalismo, es la panacea para el futuro. Es decir, fíjense hasta qué poder tiene la cuestión autodenigratoria y la cuestión de la formación de la falsa conciencia, ¿no? Entonces, la batalla cultural es la lucha contra la falsa conciencia, ¿no? Y es una lucha desigual, porque carecemos de los medios. Gabriel lo anunció. Inclusive cuando tuvimos el poder, no pudimos de alguna manera instalar cuadros en los medios de comunicación que de alguna manera tuvieran la claridad de cómo se perfora esta falsa conciencia. Sí, bueno, yo creo que la distribución de medios ha sido muy cuidada por todos los golpes militares que al salir
de sus periodos de gobierno han dejado los medios más importantes en manos de amigos, de personas que estuvieron a favor suyo durante las dictaduras. Y un ejemplo de eso, que es el ejemplo máximo, es el Grupo Clarín, ¿no? Que se quedó con papel prensa robándoselo entre tortura y tortura a su dueña, y que ha establecido, digamos, que sin duda ha contribuido a voltear el gobierno de Cristina cuando tenía que disponer las reformas de la ley que se había aprobado, ¿no? De la ley de medios. Bueno, ellos también juegan y a veces nos ganan, digamos, nos ganan muchas veces. Nosotros también peleamos. Claro, yo lucraría ahí algo que te caracteriza, Martín, que me parece importante, que es más allá de lo estructural, que creo que es determinante, tener que tener una política de medios realizada. Ahora, el conjunto de la militancia nacional popular debe dejar de pedir disculpas por serlo. Claro. Es decir, sí, pensamos esto y pensamos esto. A ver si, es decir, no sé si fue Pancho o vos que en algún momento señalaron recién, bueno, nos tenemos que pintar del blanco o no sé qué. Atenti con eso. Estamos diciendo, no, bueno, nosotros, punto uno, somos democráticos. No sé por qué nosotros le tenemos que demostrar que somos democráticos a los que han dado todos los golpes de Estado en la historia. Punto uno. Después dice, no somos ladrones. A los grandes fugadores de capitales de la República Argentina le tenemos que explicar que no somos corruptos. Bueno, me parece que hay una suerte de jugada defensiva permanente del movimiento nacional que nos perjudica, que nos deja en línea, fuera de juego, porque la pelota viene por atrás de los defensores. No nos y olvidemos nosotros en algún momento... No nos olvidemos que ellos han vivido atacándonos. Si no pasamos por alto los bombardeos de Plaza de Mayo, los fusilamientos del 55, la enorme matanza criminal de compañeros en los años 70, digamos. No es que juguemos con las mismas armas de juego, ¿no? Yo el otro día, en mi columna en la Red de las Madres con Leonardo Greco, dije que yo había tomado la decisión de salir a defender ampliamente todo lo que tuviera que ver con nosotros. Que estoy a favor de Cristina, a favor de no solo de Perón y de Evita y de Néstor, a favor de la Cámpora, a favor de los montoneros, a favor de la CGT y de todos los dirigentes sindicales, por más que digan que son corruptos. Yo estoy decidido a no aceptar nada en ningún porcentaje en contra de todo eso, porque son lo que ha sido endemoniado permanentemente por estos hijos de mil putas, ¿no? Y quiero rescatar también, dentro del marco complejo de analizar, el enorme valor de los chicos que fueron a la guerra. La cantidad de hazañas que han hecho los soldados, los oficiales, los aviadores, los marinos, los compañeritos de los barrios, con armas que en su puta vida habían manejado, enfrentando a una flota y a un ejército organizado y con todo. Bueno, en la misma línea de lo que estamos charlando, la militancia peronista resistente en distintas etapas y los soldados de Malvinas, entre otros espacios populares, se niegan a ser vistos como víctimas, se niegan a retraerse, y lo que manifiestan, por lo menos lo que yo hablo con los distintos compañeros, es: estoy orgulloso de haber peleado. Y bueno, si nos equivocamos aquí o allá, bueno, pero estoy orgulloso de haber peleado. No soy víctima. Esto no quiere decir anular un proceso judicial legítimo, pero creo que hay que tener bastante cuidado, porque se ha exasperado dentro de la desmalvinización el tema de los chicos de la guerra, el tema de pobrecito, dónde los mandaron. Atenti que hay buenas intenciones que terminan perjudicando las mejores causas. Sí, yo coincido. Una de los arietes más dañinos
de la desmalvinización fue la victimización de los veteranos. Colocar el universo de veteranos en carácter de víctimas y sostenerlas en el tiempo, porque la victimización sirve para visibilizar un problema, pero si la sostenés en el tiempo, el victimizado termina constituyéndose en víctima. Entonces, la victimización duró años, y no solamente fue a través de los medios de comunicación y los chicos, los chiquitos, No, fíjate que cómo fue la victimización. Primero fueron los locos de la guerra. Si nos vamos a acordar, la primera calificación que les dieron era: no, mirá, no le des laburo porque vinieron mal, postraumático y bla, 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 bla. Después, como no alcanzó, se los victimizó como niños, como personas que habían de alguna manera sido llevadas contra su propia voluntad, o sea que carecían de voluntad propia, siendo que todo fue marcado en un sistema de conscripción que en ese momento existía, ¿no? Dentro de la legalidad. Y esa victimización fue vencida por los propios veteranos que se negaron, como decía Gabriel, a ser considerados víctimas. Fueron ellos los que casi en soledad gritaron a los cuatro vientos, yendo escuela por escuela, que no se sentían víctimas. ¿Sí? Orgullo. Y bueno, hoy estamos haciendo eso, un homenaje a los patriotas que enfrentaron al Imperio Británico. Muchos dieron su vida y todos dieron muestra de coraje, de integridad y de patriotismo, ¿no? A mí me parece que cuando se incorpora, y los chicos de Malvinas, que jamás olvidaré, en el canto del Mundial de Messi, hubo una chorrera de entusiasmo y de amor en el pueblo, y un homenaje masivo a esos compañeros que nos representaron en un lugar tan complejo, ¿no? Y tan duro, de una manera tan heroica y tan jugada, ¿no? En lo que hace a el compromiso de las personas interesadas en cuestiones políticas desde el campo nacional, yo a veces me pongo un poco hincha pelota, podríamos decir. ¿Por qué lo decís? Ahí te congelaste. Creo que... A ver, ahora sí. ¿se escucha? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Bueno, los grandes autores del pensamiento nacional, junto con la comunicación nacional popular, también están desplazados. Y se sigue trabajando, aún dentro de los sectores nacional populares, con una bibliografía más neutra, que va de Alperín Dongui a Eduardo Galeano. Y no voy a devaluar a nadie, pero acá lo tenemos a Pancho, y tenemos obras del pensamiento nacional extraordinarias que develan los distintos problemas que ha vivido la Argentina. ¿A dónde voy? Y aprender la propia historia es también una responsabilidad militante. No podés salir a guitarrear como se hace regularmente, diciendo somos los buenos, aquellos son los malos, y más o menos lo resolvemos de ese modo. Hay que conocer la historia argentina, hay que darle bola a lo que pasó, y para eso tenemos un bagaje de pensadores, de analistas, de compañeros, como no hay en otros lugares del mundo. No sé si otro país puede ofrecer un bloque de pensamiento tan interesante y articulado como es el pensamiento nacional en la Argentina. Y yo, cuando escucho a los compañeros reivindicar ciertas banderas parcializadas, ciertos derechos segmentados, yo me entero que no han leído
a los principales autores, o por lo menos no se han venido a charlar con los que están aquí presentes, ¿no? Quería mencionar eso porque luchar también es una responsabilidad. Totalmente. Bueno, y con esto les agradezco la presencia, estamos terminando el programa. Gracias. Es un lujo A vos, Martín. Pasar un día como hoy con ustedes es un lujo. Muchas gracias, Gabriel Fernández, muchas gracias, Pancho Pestana. Los patriotas, un lujo para nosotros en este día en que recordamos un hecho tan importante que el pueblo, yo veía la foto, el pueblo llenó la avenida cual fuera para celebrar 2 días después que nos cagaron a palos en la manifestación de Gualdini y la CGT contra el gobierno militar, celebrando el pueblo haberle hecho eso a los ingleses, que nunca fueron a celebrar a la dictadura militar como creen algunos. Jamás en esa plaza no hubo una sola palabra a favor de la dictadura militar, sino de la conquista de Malvinas para el pueblo argentino. ¡Viva la patria! Un abrazo, gracias. ¡Viva la patria, compañero! ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! Entrañables. Nos vemos el martes que viene. En Caput, A Diego Maradona. pasan cosas. Todo el apoyo sincero de un peronista, de un hombre que quiere que la gente coma, que la gente sea feliz. Por eso le mando un beso grande a Eber Bonafini y a vos, Calamaro, te quiero mucho. Muchas gracias por compartir el Santuario de las Madres. Son unos encuentros muy, muy sentimentales los nuestros. La verdad que nos queremos mucho. Radio. Caput. Diego es Diego. Y bueno, son esas personas que son indispensables, ¿viste? Esas cosas. Esas personas que son indispensables. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje